Cuando ves la verdad detrás de las personas. Da Vinci revela el precio psicológico de la percepción. Se dio cuenta en el momento exacto en que su mano temblaba mientras tomaba el vaso de agua. Era 1503, en Florencia, y Leonardo da Vinci se encontraba frente a una mujer que sonreía a todos los presentes en la sala, pero cuyos ojos llevaban el peso de una mentira tan antigua como la humanidad misma. Hablaba de su marido ausente con palabras suaves, gestos calculados y voz firme. Los demás invitados asintieron, estuvieron de acuerdo, algunos incluso se emocionaron, pero Leonardo no escuchó las palabras. Él miró, el tic casi invisible en la comisura de su boca, apartar la mirada por una fracción de segundo, respirando un poco más rápido cuando alguien mencionó su nombre, y luego, ese temblor, tan sutil que nadie más lo notó, pero Leonardo lo vio, y una vez que lo ves, no hay vuelta atrás, porque ver la verdad detrás de las personas no es un regalo, es una frase. Esa noche, mientras caminaba por las calles desiertas de regreso a su estudio, Leonardo sintió un peso familiar descender sobre sus hombros. No fue cansancio físico, era algo más profundo, una soledad que no se cura con compañía, una distancia que crece cada vez que ves lo que otros fingen no ver. Sabía que esa mujer mentiría hasta el final, sabía que nadie le creería si decía algo, y sabía, sobre todo, que esta era solo una de las miles de máscaras que había aprendido a leer, y que lo separaba del resto del mundo como un muro invisible. Leonardo se detuvo frente a un puente. El agua oscura reflejaba la luna. Miró hacia abajo y pensó, ¿cuántas veces más veré lo que nadie ve? ¿Cuántas veces más cargaré solo con lo que otros prefieren ignorar? Porque cuando aprendes a leer gestos, microexpresiones, pausas, silencios, cuando desarrollas lo que él llamó la geometría invisible del comportamiento humano, llegas a habitar un mundo paralelo, un mundo donde cada conversación esconde 3 verdades, donde cada sonrisa lleva una sombra, donde cada «estoy bien» significa exactamente lo contrario, y lo peor de todo, no puedes apagarlo. Leonardo no fue solo un pintor, era un observador obsesivo. Pasó horas estudiando cadáveres para comprender cómo se contraían los músculos. Dibujó manos en docenas de ángulos para capturar la tensión exacta de una emoción reprimida. Anotaba en sus diarios los pequeños defectos de las historias que contaba la gente, no porque quisiera juzgarlas, sino porque no podía evitar notarlos, y eso lo estaba destruyendo. Esa misma semana recibió un pedido que lo cambiaría todo. Un rico comerciante llamado Francesco del Giocondo le pidió que pintara a su esposa, Lisa, una mujer joven, de sonrisa enigmática, que pronto se convertiría en el retrato más famoso de la historia del arte. Pero lo que nadie sabía, y lo que Leonardo anotó en clave en las esquinas de sus cuadernos, fue que esa sonrisa escondía algo que vio en su primera cita, algo que ella misma tal vez no sabía que estaba revelando. Leonardo aceptó el pedido, no por el dinero, sino porque necesitaba entender, necesitaba descifrar esa expresión. Porque si algo había aprendido a lo largo de los años era que las personas más sonrientes eran a menudo las más encarceladas. Y mientras preparaba sus pinturas y dibujaba las primeras líneas, una pregunta lo perseguía. Si descubro la verdad detrás de esa sonrisa, ¿qué hago con ella? Porque esa era la maldición de ver demasiado. Te conviertes en el depósito de secretos que nadie te pidió que guardaras. Llevas verdades que no puedes compartir. Y poco a poco, estas verdades empiezan a pesar más que cualquier obra de arte que puedas crear. Leonardo lo sabía mejor que nadie. Y ahora, frente a esta mujer llamada Lisa, estaba a punto de descubrir que el precio psicológico de la percepción era mucho mayor de lo que imaginaba. Si esta historia toca algo en ti, suscríbete al canal, porque lo que viene después cambiará la forma en que ves cada rostro que te rodea. Las sesiones de pintura comenzaron 3 días después. Lisa Gherardini entró al estudio con la actitud de alguien a quien le han enseñado a no revelar nunca nada. Movimientos restringidos, manos siempre en el lugar correcto, voz educada, pero distante. Se sentó en la silla indicada, se acomodó el vestido y miró a Leonardo como si fuera un artesano más realizando una tarea. Nada más allá de eso, pero Leonardo ya lo había visto. En los primeros 15 minutos, mientras ajustaba la luz y organizaba los pinceles, catalogó mentalmente 17 microexpresiones que ella intentaba ocultar. La forma en que sus dedos se entrelazaban con fuerza excesiva cuando estaba en silencio. La forma en que sus ojos perdían el foco por un segundo cada vez que mencionaba a su marido. Y esa sonrisa, esa maldita sonrisa, que iba y venía como una ola controlada, nunca espontánea, siempre performativa. No dijo nada. Solo empezó a dibujar. Leonardo sabía que la verdad de las personas nunca está en sus palabras, está en el espacio entre ellos,
en el tiempo que se tarda en responder, en la dirección en la que miran cuando mienten, en la tensión que llevan en los hombros cuando pretenden estar relajados. Y Lisa era una obra maestra de moderación, una fortaleza emocional construida piedra a piedra a lo largo de años. Pero toda fortaleza tiene grietas, y Leonardo tuvo tiempo. Mientras trabajaba, empezó a hacer algo que siempre hacía cuando quería entender verdaderamente a alguien. Creaba situaciones, pequeñas trampas invisibles, descansos estratégicos, preguntas aparentemente inocentes, insertadas en conversaciones sobre el clima o la textura de una tela. ¿Sonríes mucho?, preguntó una tarde, como si no quisiera nada. Lisa vaciló, solo una fracción de segundo, pero fue suficiente. Cuando sea necesario, respondió ella. Leonardo siguió pintando, pero tomó nota mental. Era necesario. No cuando estoy feliz, no cuando algo me agrada. Necesario, como si sonreír fuera un deber, una máscara social que usó porque se esperaba de ella. Y fue en ese momento que Leonardo se dio cuenta de algo oscuro. Lisa no ocultaba ningún secreto. Ella se estaba escondiendo, completamente, profundamente, como si la verdadera Lisa hubiera sido enterrada tan profundamente que ni siquiera ella supiera dónde encontrarla. Pero había algo más. Una tarde, mientras miraba por la ventana, Leonardo vio un destello, un brillo en sus ojos, no por tristeza, no por anhelo, fue ira. Una ira vieja, contenida, comprimida como carbón a punto de convertirse en diamante. Duró 3 segundos. Luego volvió la sonrisa. La máscara se recuperó. Y Leonardo se dio cuenta. Ella odia a alguien. No fue una ira vaga, fue un objetivo, específico. Y vino acompañada de una dimisión que solo pueden llevar quienes renunciaron a reaccionar. Lisa Gherardini no fue una víctima pasiva, era una prisionera consciente, y el carcelero estaba tan cerca de ella que nadie más podía verlo. Leonardo comenzó a investigar discretamente. Habló con asistentes, sirvientes, comerciantes que conocían a la familia Giocondo, y poco a poco las piezas fueron encajando. Francesco del Giocondo, su marido, era conocido como un respetable hombre de negocios, generoso con la iglesia, cortés con los vecinos, un ciudadano ejemplar. Pero en casa, lejos de la vista del público, era una persona diferente, controlador, meticuloso, obsesionado con la reputación. Lisa no era libre de elegir amigos, lugares o incluso libros. Cada uno de sus pasos fue monitoreado, cada palabra evaluada, cada sonrisa necesaria. Y Leonardo, al descubrir esto, sintió algo que lo perseguía desde hacía años: impotencia. Porque ¿qué podría hacer? ¿Confrontar a tu marido? Sería ridículo. ¿Ayudar a Lisa a escapar? Imposible. ¿Informe? ¿Para quién? En una sociedad donde las mujeres eran propiedad legal de sus maridos, no había justicia posible. Solo quedaba la supervivencia. Y entonces Leonardo comprendió por qué esa sonrisa era tan enigmática. No era un misterio, fue resistencia. Lisa sonrió porque era lo único sobre lo que todavía tenía control, el único territorio al que Francesco no pudo entrar. Ella sonrió de una manera que nadie pudo interpretar, que nadie podría poseer, que nadie podría borrar. Era una sonrisa que decía: puedes controlar mi cuerpo, mi vida, mi voz, pero no controlarás cómo me siento. Ni siquiera yo lo revelaré. Y Leonardo, al darse cuenta de esto, sintió el peso que siempre sentía cuando veía la verdad detrás de las personas. Estaba solo con este conocimiento, porque nadie más lo vio, nadie más quería verlo. Los demás miraron a Lisa y vieron a una esposa ejemplar, una mujer felizmente casada, una figura decorativa en cenas elegantes. Pero Leonardo vio un alma en llamas, silenciosa, prisionera de un cuerpo que obedecía. Y lo peor, sabía que si decía algo lo interrogarían. Él sería el extraño. Sería el loco que vio cosas que no existían, porque así es como funciona. Cuando ves lo que otros no ven, no te conviertes en un héroe, te sientes incómodo. Leonardo continuó pintando, sesión tras sesión, y con cada encuentro notó más detalles. La forma en que Lisa contuvo la respiración cuando escuchó pasos en el pasillo, la forma en que sus ojos se oscurecieron cuando Francesco entró en la habitación para comprobar el progreso del trabajo, la tensión que se asentaba en el aire cada vez que hacía un comentario sobre cómo debía posar. Y Leonardo lo sabía. Ese retrato no era un encargo, era un arresto que estaba siendo documentado, un alma capturada en pintura y lienzo. Y él fue un cómplice involuntario de ello. Una noche, solo en su estudio, Leonardo escribió en sus cuadernos, con letra reflejada para que nadie pudiera leer: hoy aprendí que ver la verdad no te hace libre, te aprisiona junto con quien observas, porque ahora llevo el peso que ella lleva, y no hay nada que pueda hacer. Pero había una cosa que Leonardo todavía no sabía, algo que Lisa estaba escondiendo de todos, incluido él, algo que, de ser revelado,
cambiaría por completo el significado de esa sonrisa y transformaría ese retrato en la obra más inquietante que jamás crearía. Leonardo comenzó a hacer algo que nunca antes había hecho. Comenzó a observar no solo a Lisa, sino todo lo que la rodeaba. Cada visita de Francesco al estudio, cada mirada intercambiada entre marido y mujer, cada silencio cargado que llenaba la habitación cuando estaban juntos. Y sobre todo, en cada momento Francesco salía de la habitación, porque fue en esos momentos que Lisa cambió. No del todo, no de una manera obvia, pero algo estaba cambiando, como si una parte de ella, mantenida en suspensión forzada, pudiera por fin respirar. Los hombros se relajaron milímetros, la respiración se hizo más profunda, y la sonrisa, esa sonrisa, adquirió una textura diferente, más real, más peligroso. Fue en una de estas sesiones, 3 meses después de empezar a trabajar, cuando Leonardo decidió arriesgarse. «¿Estás planeando algo?», dijo, sin levantar la vista de la pantalla. Lisa no respondió de inmediato, simplemente siguió mirando al frente, en la postura que había mantenido durante semanas. Pero Leonardo lo vio. La pupila se dilató. La respiración se detuvo durante 2 segundos. Las manos se apretaron ligeramente antes de relajarse nuevamente. «No sé de qué estás hablando», respondió ella, con esa voz controlada que siempre usaba. Leonardo mojó su pincel en la pintura. «Paso horas observándote, días, semanas. Conozco cada músculo de tu cara, cada patrón de tu respiración, y en las últimas quincenas, algo ha cambiado». Silencio. Continuó. «Estás más tranquilo, no la calma de la resignación, la calma de quien ha tomado una decisión». Lisa volvió lentamente su rostro hacia él. Por primera vez en meses, sus ojos realmente lo miraron, sin máscara, sin filtro, y Leonardo vio algo que le hizo dejar de pintar: determinación. «Si estuviera planeando algo», dijo con una voz que por primera vez sonaba completamente suya, «sería porque finalmente entendí que nadie me va a salvar, que nadie se da cuenta siquiera de que necesito ser salvada». Leonardo dejó el pincel a un lado. «Entiendo. ¿Te das cuenta?», repitió con una sonrisa amarga. «¿Pero qué haces con eso?». «Nada, porque no hay nada que hacer. Pintas, documentas, observas, pero no actúas». Las palabras cortaron profundamente, porque eran verdad. Leonardo había pasado toda su vida observando, estudiando, tomando notas, pero siempre desde lejos, siempre protegido por la distancia del observador. Él lo sabía, y lo odiaba, pero no sabía cómo ser diferente. «Tienes razón», admitió. «Ya veo, pero rara vez intervengo. Porque he aprendido que intervenir es destruir lo que estás tratando de entender». «¿Qué pasa si lo que estás tratando de entender ya está destruido?». Leonardo no tuvo respuesta. Lisa se levantó de su silla, caminó hacia la ventana. Ella se quedó allí, de espaldas a él, mirando la calle de abajo. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más bajo, más íntimo. «Francesco está planeando un viaje, negocios en Venecia. Faltan 3 semanas. Se marcha dentro de 10 días». Leonardo sintió que su corazón se aceleraba. «¿Y tú?». «Voy a hacer lo que debería haber hecho hace años». Ella se volvió hacia él. «Voy a desaparecer». La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Leonardo sabía lo que esto significaba. En una sociedad donde las mujeres no tenían autonomía legal, desaparecer no era simplemente irse, estaba borrando la propia existencia. Era renunciar al nombre, a la familia, a la posición social. Se trataba de convertirte en nadie para poder finalmente ser alguien. «¿Has pensado en las consecuencias?», preguntó, sabiendo ya que era una pregunta estúpida. Lisa sonrió, no la enigmática sonrisa del retrato, pero una sonrisa real, llena de una vieja tristeza. «Pasé 7 años pensando en las consecuencias, en quedarme, en obedecer, en sonreír cuando quería gritar, en existir solo como un reflejo de lo que él quería que fuera». Ella hizo una pausa. «Las consecuencias de irse no pueden ser peores que las de quedarse». Leonardo guardó silencio, porque, por una vez, no solo estaba mirando. «Me invitaron a participar, y eso lo aterrorizó». «¿Por qué me dices esto?», preguntó. «Porque ya ves», respondió ella simplemente. «Y porque necesito que alguien lo sepa. Necesito que alguien entienda que esa sonrisa que estás pintando no es un misterio, es un adiós». Leonardo miró la pantalla, para el retrato casi completo, por esa expresión que ya intrigaba a todos los que la veían, y ahora lo entendió. No era un enigma, fue un último adiós, una firma emocional dejada antes de desaparecer. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. Lisa volvió a su silla, se sentó, recuperó su postura, y cuando habló, su voz era firme. «Termina el retrato, haz el mejor trabajo de tu vida, para que cuando me vaya, cuando Francesco me busque y no pueda encontrarme, cuando mire este cuadro tratando de entender en qué se equivocó, vea exactamente lo que tú ves ahora». «¿Y qué veo?».
Alguien que nunca fue suyo. Eso nunca perteneció a nadie. Que ella siempre fue libre, aunque estuviera atrapada. Leonardo volvió a coger el pincel. Las manos temblaron levemente, porque ahora no solo estaba pintando, estaba documentando la resistencia. Un acto de rebelión silenciosa. Una mujer que optó por desaparecer para finalmente aparecer. Pero había algo que le molestaba. Algo que Lisa no estaba diciendo. «No estás sola en esto», dijo, observando la forma en que ella tomaba sus manos. «Hay alguien ayudándote». Lisa no lo negó, solo sonrió. Y esta vez, la sonrisa llevaba algo que Leonardo rara vez veía: esperanza. Hay gente en esta ciudad que entiende lo que es vivir en una prisión invisible. Personas que ayudan a otros a empezar de nuevo, lejos de los ojos de quienes los aprisionan. Leonardo conocía a estas personas, sabía de las redes secretas que existían en las sombras de Florencia. Mujeres ayudando a mujeres, comerciantes discretos que facilitaron las fugas, conventos que albergaron a quienes necesitaban desaparecer. Era un mundo paralelo que funcionaba precisamente porque nadie hablaba de él. ¿Y luego?, preguntó. «Después de que desaparezcas, ¿qué te pasará? Ya no importa». Lisa lo miró directamente. «Porque por primera vez en mi vida, lo que me pase será mi elección». Leonardo pintó en silencio durante el resto de la tarde. Y mientras añadía las últimas capas de pintura, mientras capturaba esa expresión que se volvería inmortal, se dio cuenta de algo devastador. Estaba pintando a alguien que estaba a punto de dejar de existir. Y este retrato sería la única prueba de que ella, la verdadera Lisa, había estado allí. No la esposa obediente, no la figura decorativa, pero la mujer que sonrió sabiendo que pronto sería libre. Cuando terminó la sesión y Lisa se fue, Leonardo se quedó solo con la pantalla. Miró esa cara, por esa sonrisa, y sintió algo que nunca antes había sentido al terminar una obra: miedo, porque ahora ya no era solo un observador, fue cómplice, testigo, guardián de un secreto que, si se revela en el momento equivocado, podría destruirlo todo. Y por primera vez en su vida, Leonardo da Vinci comprendió que ver la verdad detrás de las personas no era solo una carga psicológica, era una responsabilidad que no se podía evitar. Francesco del Giocondo nunca viajó a Venecia. 3 días antes del viaje, se presentó en el estudio de Leonardo sin previo aviso. Tocó la puerta con excesiva fuerza, entró sin esperar respuesta y se paró en el centro de la habitación con una expresión que Leonardo reconoció de inmediato. «Sospecha. Necesito ver el retrato», dijo Francesco sin saludar. Leonardo sintió que el aire se volvía espeso. «Aún no está terminado». «No me importa, quiero ver». Había algo diferente en él, una tensión que escapaba al control habitual. Francesco caminaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada recorriendo cada rincón del estudio como si buscara algo que no podía nombrar. Leonardo cubrió el lienzo con un paño. «Con todo respeto, un retrato en proceso no representa el resultado final». «Muéstramelo», repitió Francesco, y esta vez no fue una petición. Leonardo vaciló. Luego, lentamente, quitó la tela. Francesco guardó silencio durante largos segundos. Sus ojos se fijaron en esa expresión, en esa sonrisa, y Leonardo vio algo que lo dejó helado. Francesco no admiraba la obra. Estaba tratando de descifrar algo sobre ella, como si supiera que había un mensaje oculto que no podía leer. «Esa sonrisa», dijo Francesco, con voz tensa, «no es de ella». «Es exactamente suyo», respondió Leonardo. «No». Francesco se acercó a la pantalla. «Mi esposa no sonríe así. Ella sonríe como le enseñé, con docilidad, con sumisión. Esta sonrisa aquí», señaló la pintura. «Esta sonrisa tiene algo que no debería tener». «¿Y qué sería eso?». Francesco se volvió bruscamente. «Secretos». La palabra colgó entre ellos como una espada. Leonardo mantuvo la voz tranquila. «Cada sonrisa contiene algo. Es la naturaleza humana, no de mi esposa». Francesco dio un paso hacia él. «La conozco. Conozco cada pensamiento que pasa por su cabeza. Controlo cada paso que ella da. Y esa sonrisa no es algo que yo sepa». Leonardo sintió que la ira crecía en su interior. Una ira que rara vez se permitía que surgiera, porque ahora no solo estaba observando el arresto de Lisa, estaba frente al carcelero, y el carcelero iba admitiendo, sin darse cuenta, toda la crueldad de lo que estaba haciendo. «Tal vez», dijo Leonardo, eligiendo cada palabra, «no la conoces tan bien como crees». Los ojos de Francesco se entrecerraron. «¿Qué estás insinuando?». «Nada. Es solo que la gente siempre se oculta algo, incluso de aquellos que creen que los tienen por completo». El silencio que siguió fue peligroso. Francesco dio otro paso. Ahora estaba tan cerca que Leonardo podía ver la vena palpitando en su sien. «Estás enamorado de ella». Leonardo casi se rió. No humor, sino absurdo. «No, solo la miro. Y cuando miras veo algo que aparentemente nunca quisiste ver». «¿Y qué es?». «Una persona».
La mano de Francesco se cerró en un puño. Por un momento Leonardo pensó que lo golpearían, pero entonces Francesco dio un paso atrás, respiró hondo y recompuso su máscara de civilidad. El retrato será entregado la próxima semana, dijo, con la voz nuevamente controlada, y las sesiones han terminado. Termina con lo que ya tienes. Se fue dando un portazo. Leonardo se quedó solo, con el corazón acelerado. Sabía lo que eso significaba. Francesco sospechaba. No sabía exactamente qué, pero había detectado algo. Y los hombres como él, cuando sospechaban, se volvían peligrosos. Leonardo necesitaba advertir a Lisa. Esa misma noche, acudió a la residencia de los Giocondo con el pretexto de entregar unos bocetos, pero cuando llegó, encontró la casa en un silencio antinatural. Los sirvientes evitaron su mirada. El ambiente estaba cargado. Lo recibió una criada mayor y lo llevó a una habitación lateral. «No puedes recibirlo», susurró. «La encerraste en la habitación». Dijo que ella no se irá hasta que él descubra la verdad. Leonardo sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué verdad? La criada miró a su alrededor, asegurándose de que estuvieran solos. Encontró una carta, no sé de quién, pero fue escrito a la señora Lisa, concertando una reunión. «¿Estás convencido de que ella planea fugarse con un amante?» Leonardo cerró los ojos. La red secreta. Alguien había sido imprudente, o alguien había traicionado a Lisa. ¿Dónde está él ahora? Fue a buscar al sacerdote y a 2 oficiales. La obligará a confesar. ¿Y si confiesa? La criada no terminó la frase. No era necesario. Leonardo sabía lo que pasaba con las mujeres acusadas de infidelidad o de fuga. Humillación pública, reclusión perpetua en conventos carcelarios. O peor, necesitaba actuar. ¿Pero cómo? Fue entonces cuando vio, a través de la ventana de la sala, una figura que se movía rápidamente por el jardín trasero. Una sombra. Y la reconoció de inmediato. Lisa. Ella había escapado. Leonardo salió corriendo por la puerta lateral, siguiendo la dirección que vio. La encontró a unos metros de distancia, escondida detrás de un carruaje, vestida con ropa sencilla y con el pelo cubierto. Estaba temblando. «Él lo sabe», dijo, con la voz quebrada por primera vez. «No sé cómo, pero él lo sabe». «No del todo», respondió Leonardo, «pero ya sabes lo suficiente. Tienes que irte ahora». «Yo lo haría, esta noche». Pero cerró todas las salidas, puso guardias. «Solo logré salir porque...» Se detuvo, respirando con dificultad. «Porque una de las criadas me ayudó. Pero Francesco volverá, y cuando vuelvas me encontrarás». Leonardo miró a su alrededor. Pensó rápidamente. «Ven conmigo, al estudio. Él no mirará allí». «Todavía no». Lisa vaciló. «Si te encuentra conmigo, no importa». Y era verdad, porque en ese momento Leonardo se dio cuenta de algo que cambió todo dentro de él. Toda su vida había elegido observar. Documento. Mantén tu distancia. Pero ahora, frente a esta mujer que había pintado, que había estudiado, que había visto su esencia más profunda, finalmente entendió. Ver no fue suficiente. Nunca lo había sido. Si ves la verdad detrás de las personas y no actúas, te vuelves cómplice de la mentira que las aprisiona. Corrieron por las calles oscuras de Florencia. Leonardo conocía cada callejón, cada atajo. Llegaron al estudio jadeando y él cerró la puerta con llave desde adentro. Lisa se desplomó en una silla y le temblaban las manos. «¿Qué hago ahora?». Leonardo miró el retrato, por esa sonrisa que ahora tenía todo el sentido, y tomó una decisión. «Terminarás lo que empezaste. Desaparecerá, pero no como fugitivo, como una mujer muerta». Lisa miró hacia arriba, confundida. Leonardo explicó rápidamente. Había en el pueblo un médico, amigo suyo, que expedía certificados de defunción cuando era necesario. También había un convento lejano, donde las monjas albergaban a mujeres que necesitaban empezar de nuevo bajo nuevas identidades. Lisa sería declarada muerta por una fiebre repentina. Sería enterrado en una ceremonia a puerta cerrada, y luego renacería lejos, con otro nombre, otra vida. «Francesco nunca lo aceptará», dijo Lisa. «No es necesario. Tendrá el retrato, tendrás el recuerdo. Habrá una historia que él mismo construirá, y tendrás tu vida». Lisa miró la pantalla, a tu propia cara pintada, y por primera vez lloró, no por tristeza, pero alivio. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella. Leonardo guardó silencio por un momento. Luego respondió con una honestidad que rara vez permitía. «Porque he pasado toda mi vida viendo gente encarcelada y sin hacer nada. Porque me escondí detrás del arte, la ciencia, la observación, y me di cuenta de que eso me convertía en un cobarde de modales muy apacibles». Él la miró. «Me demostraste que ver no es suficiente. Esa verdad sin acción es solo un peso muerto». Lisa se levantó. Ella tomó sus manos. «Gracias». 3 días después, Lisa Gherardini fue declarada oficialmente muerta. Fray Francesco lloró en el funeral, abrazó el ataúd vacío y se llevó el retrato a casa, donde lo colgaría en un lugar de honor. Pero Lisa estaba viva, lejos, gratis,
con un nuevo nombre que nadie sabría jamás. Y Leonardo, al terminar ese retrato sabiendo que nunca más lo volvería a ver, finalmente entendió el verdadero precio psicológico de la percepción. No fue solo ver, era elegir qué hacer con lo que ves y vivir con las consecuencias de esa elección. Han pasado 2 años desde aquella noche. Leonardo nunca volvió a ver a Lisa, ni siquiera sabía dónde estaba. Era más seguro así, pero ocasionalmente recibía mensajes breves y sin dirección dejados por extraños en las tabernas que frecuentaba. Solo unas pocas palabras garabateadas en papel normal. Estoy bien, soy libre. Guardó estos mensajes en un compartimento secreto de sus cuadernos. Eran la única prueba de que la mujer del retrato había logrado escapar, pero el retrato permaneció. Francesco del Giocondo nunca se recuperó completamente de la muerte de su esposa. Visitaba el cuadro a diario, intentando descifrar esa sonrisa como si fuera un acertijo que, una vez resuelto, podría traerla de vuelta. A veces hablaba con el cuadro. Otras veces, simplemente lloré. Leonardo se enteró de esto a través de conocidos y sintió algo complejo. No fue lástima, fue una triste comprensión que Francesco finalmente estaba experimentando lo que le había impuesto a Lisa durante años: vivir con alguien a quien nunca conociste. Francesco había pasado 7 años controlando cada movimiento de su esposa, convencido de conocerla perfectamente, y ahora estaba descubriendo que nunca la había conocido. Esa sonrisa contenía profundidades que él nunca alcanzaría. El retrato ganó fama con el tiempo, no por la técnica, sino por esa sonrisa imposible de definir. Algunos vieron melancolía, otros serenidad. Era como si cada persona proyectara en su rostro pintado lo que llevaba dentro de sí. Leonardo sabía por qué. No fue una sonrisa, era una máscara perfectamente calibrada para no revelar nada. Y al no revelar nada, lo reveló todo. Era la sonrisa de alguien que había aprendido a existir sin ser visto, sonreír sin regalar tu alma. Era la sonrisa de la supervivencia, y Leonardo había captado esto no mediante la técnica, sino mediante la comprensión, porque él también vivió así, observando, guardando secretos que nadie le pidió que llevara, hasta esa noche con Lisa, hasta el momento en que decidió actuar. Esta elección cambió algo fundamental dentro de él. Agregó el coraje no solo para testificar, sino también para intervenir cuando fuera necesario. Años más tarde, Leonardo escribió en sus cuadernos: el precio psicológico de la percepción es no ver, es vivir con lo que vimos y no hicimos. Lisa me enseñó que una sonrisa puede ser resistencia, que desaparecer puede ser renacer. Ver es peligroso y solitario, pero no ver es ser cómplice del mundo que nos aprisiona. Cerró el cuaderno, miró por la ventana y sintió paz, porque finalmente había comprendido que ver demasiado no era una carga que debía llevar pasivamente, era una responsabilidad que debía ser honrada activamente. El retrato, que el mundo conocería como Mona Lisa, abarcaría siglos. Millones intentarían descifrar esa sonrisa, pero la verdad era simple y profunda. Esa sonrisa era la de alguien que eligió desaparecer para finalmente existir. Fue la última mirada de un prisionero antes de ser liberado, y fue el legado de un hombre que aprendió que el mayor arte no está en captar la verdad, se trata de liberarla. Si has llegado hasta aquí, quizás tú también veas cosas que otros no ven. Tal vez contenga verdades que nadie te pidió que guardaras. Sepa que no estás solo. Ver es solo el comienzo. Lo que haces con lo que ves, esa es la verdadera elección. Suscríbete al canal, porque aquí hablamos de las verdades que se esconden detrás de las sonrisas y del coraje necesario para vivir con los ojos abiertos. Leonardo da Vinci nos dejó una forma de ver y una pregunta: cuando ves la verdad detrás de las personas, ¿qué haces con ella?